conferencia. A las 13 en punto invitamos a nuestro expositor, el doctor Pedro Orihuela Díaz, que visita la Universidad de Chile, y lo recibimos con un aplauso de bienvenida. Bien, como siempre, su presentación tiene un estimado de 20 minutos y esperamos poder concluir antes de las 3 con las preguntas incluidas. En el caso ya se comunicará la videoconferencia como se lo modalidad. Adelante, doctor Pedro Orihuela. Bueno, gracias por la presentación. Para mí siempre es un agrado venir acá. Creo que la tercera vez que me parece los avances sobre la fisiología reproductiva y molecular que venimos desarrollando y que se viene desarrollando en laboratorios ahí en Santiago de Chile. La USACH, la Universidad de Santiago de Chile, antiguamente la Universidad Técnica del Estado, que es similar a la UNI. Bueno, lo que yo voy a hablar entonces es el rol, el papel de los metabolitos de estrógeno en el tracto reproductor femenino, a nivel tanto celular como molecular. ¿Así ya bien? Bueno, para los que no saben fisiología, los estrógenos es la principal hormona femenina que se encarga de regular el ciclo reproductor en el mamífero. Bueno, en el mamífero y en todas las especies, en la mayoría de especies animales. Esta hormona se encarga, en sus células blanco, actúa de dos maneras a nivel molecular. Un efecto nuclear, porque el esteroide es una hormona lipofílica que puede atravesar fácilmente la membrana, unirse a sus receptores nucleares y activar la transcripción génica. Es un efecto que se conoce como efecto genómico. También existen vías alternativas recientemente descubiertas en las cuales los estrógenos pueden actuar sobre diferentes receptores localizados en la membrana plasmática o localizadas en el citoplasma y activar proteínas quinasas. Proteínas quinasas que son enzimas que se encargan de la fosforilación de proteínas, y estas son conocidas como vías alternativas. Sin embargo, en los últimos tiempos y en ciencia, todos sabemos que en ciencia los dogmas se van derrumbando, lo cual se pensaba de que los estrógenos, una vez que actuaban sobre sus células y cumplían su rol biológico, luego pasaban al hígado, se metabolizaban y eran eliminados. Sin embargo, ahora se ha descubierto que los metabolitos también tienen actividad biológica. ¿Okay? La siguiente. Así, se ha demostrado que metabolitos de estradiol, como los catecolestrógenos, provenientes de la conversión de estradiol a través de estas enzimas mitocondriales, y los catecolestrógenos luego que pasan a convertirse en metoxistradioles a través de la famosa catecolmetiltransferasa tienen actividad biológica. Se ha demostrado que los catecolestrógenos tienen una actividad cancerígena, ¿okay? Mientras que interesantemente el 2-metoxistradiol principalmente tiene actividad anticancerígena. Y en Chile hay hartos trabajos, hartas investigaciones tratando de crear una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de cánceres, principalmente de cánceres en el tracto reproductor femenino, basados en la terapia con 2-metoxistradiol. Bueno, este es el 2-metoxistradiol, como pueden ver, el radical metilo ahí, que la convierte en un radical muy importante. Sigamos. Okay. Una de las cosas interesantes del 2-metoxistradiol es que tiene una constante de afinidad muy diferente al estradiol mismo. La constante de afinidad con respecto a los receptores de estrógeno alfa o beta. Como todos sabemos en biología, el ligando de la hormona tiene que actuar, para poder actuar tiene que unirse a un receptor que le da la especificidad, y ese receptor tiene que estar encontrando, tiene que estar activo en una célula, lo cual hace la célula blanca. ¿Okay? Bueno, entonces, como pueden ver, la constante de afinidad es mucho menor del 2-metoxistradiol para los receptores. ¿Okay? Lo cual indicaba que el 2-metoxistradiol podía tener actividad biológica y ser independiente de actividad estrógena. ¿Okay? Siguiente. Sigamos. Bien.
Algunos estudios siguiente, demostraron, por ejemplo, que el 2-metoxiestradiol es capaz de regular un proceso fisiológico muy importante en el mamífero, que es la regulación del transporte embrionario o transporte ovular, que es el proceso por el cual los huevitos o los ovocitos, una vez que son ovulados, son recogidos por la trompa de falopio y tienen un periodo de viaje de 5 días, de 3 a 5 días por la trompa de falopio, y luego pasan al útero para implantarse. Se ha visto, en cambio, que el 2-metoxiestradiol es capaz de recortar el tiempo de permanencia de los embriones o ovocitos en el oviducto a un día, y en una manera dosis-respuesta. Esto es un proceso que se conoce como aceleración del transporte ovular inducida por 2-metoxiestradiol. Siguiente. Además, y este es un trabajo que hizo el grupo de la Universidad Católica, un colega mío, en la cual está trabajando fuertemente en la actividad anticancerígena del 2-metoxiestradiol, demostró que líneas celulares son células inmortalizadas, provenientes principalmente de células cancerosas. Por ejemplo, la línea celular Ishikawa proviene del cáncer de endometrio, la GQ1A también de cáncer de endometrio, mientras que la GELA de cáncer cervical. Y acá mostró el porcentaje de viabilidad, es decir, la capacidad que tiene el estradiol o los metoxiestradiol de matar células. ¿Okay? Como pueden ver, 2-metoxiestradiol es capaz de disminuir el porcentaje de viabilidad tanto en células Ishikawa como en células GC1 y células GELA. ¿Okay? Lo cual, bueno, evidentemente, muchos experimentos también demostraron de que 2-metoxiestradiol podía actuar independientemente de señalización de estrógeno para inhibir el desarrollo de células tumorales. Siguiente. Sigue. ¿Okay? Lo mismo pasa, el trabajo anterior es un trabajo in vitro, sí. Mientras que esto fue en animal entero, en la rata, en la cual se le inducía leimiomas, que son tumores uterinos, ¿okay? Y como pueden ver, el tratamiento con 2-metoxiestradiol disminuye, ¿okay?, la proliferación celular de leimiomas en rata, inducidos experimentalmente, y también, bueno, en pacientes humanos, acá evidentemente no se les inducía, sino eran pacientes que venían del hospital, ¿okay?, y se trataban con 2-metoxiestradiol, lo cual nos indicaba así que efectivamente tenía un efecto terapéutico. ¿Okay? Siguiente. Sin embargo, y aquí viene la parte de lo que estaba hablando, es parte aplicada, ¿okay? 2-metoxiestradiol como un agente terapéutico, como un agente anticancerígeno, pero también había que ver, y para poder determinar y conocer efectivamente, poder saber qué rol o cómo 2-metoxiestradiol ejerce su actividad terapéutica, tenemos que ir a la ciencia básica. ¿Okay? Y se sabía muy poco sobre la fisiología del 2-metoxiestradiol en el tracto reproductor femenino, ¿okay?, en condiciones normales. ¿Tiene algún rol fisiológico? Por eso nos pusimos a preguntar eso, ¿no? Entonces hicimos experimentos de ciencia básica. Y las preguntas que nos hicimos fue: ¿tiene actividad fisiológica el 2-metoxiestradiol? ¿Cuáles son las actividades fisiológicas del 2-metoxiestradiol en el tracto reproductor femenino? Y además, si estos efectos son independientes de señalización del estradiol. ¿Ok? Siguiente. Sigue nomás. Entonces, el primer objetivo fue determinar si 2-metoxiestradiol tiene actividad estrogénica a dosis menores, o sea, dosis que se supone presumiblemente se encuentran circulando en el plasma, y utilizamos como modelo experimental el tracto reproductor del ratón. ¿Okay? Siguiente. Entonces, usamos un test de estrogenicidad que sirve mucho para ver la actividad biológica de los estrógenos. ¿Okay? Este test de estrogenicidad envuelve el uso de ratones prepúberes, ratones que todavía sexualmente no están desarrollados, ¿okay?, y se les inyecta una dosis de estradiol y diferentes dosis de metoxiestradiol. Esta dosis de estradiol se usa como control positivo, evidentemente, más el placebo. Y luego de 6 días del tratamiento se evalúa la morfología, principalmente la morfología uterina, se hacen cortes histológicos para determinar la estructura del ovario y del útero, y además hicimos estudios de expresión génica, o sea, mirando el análisis de ciertos genes blancos de esta hormona. Siguiente. Bueno, primer resultado, aquí pueden ver
tal como estaba planeado, tal como estaba presupuestado, el estradiol aumentó el peso del útero. ¿Por qué? Porque el estradiol es una hormona que estimula la proliferación celular. Y por eso, bajo ciertas condiciones, el estradiol es cancerígeno, principalmente el cáncer de mama y endometrio. Mientras que el 2-metoxestradiol no tuvo ningún efecto a ninguna de las dosis mostradas. Siguiente. Acá podemos ver el grosor del epitelio, que también, pues, efectivamente, el estradiol hizo el mismo efecto. O sea, aumentó el grosor del epitelio, mientras que el 2-metoxestradiol no tuvo ningún efecto. Y eso se puede corroborar acá en esta microscopía de fluorescencia, donde se puede ver un corte histológico de células del útero del ratón y se puede ver el grosor del epitelio. Como pueden ver con el estradiol, el grosor del epitelio es mucho mayor con respecto al placebo o a los tratados con 2-metoxestradiol. Siguiente. En cuanto al peso del ovario, el ovario, a pesar de también ser un órgano reproductor, en blanco del estradiol, el estradiol disminuía el peso uterino. En un proceso que probablemente sea, los fisiólogos sabemos, probablemente el estradiol lo que está haciendo, está ejerciendo un feedback negativo, o sea, una retroalimentación negativa de la hipófisis, y al bloquear la hipófisis está bloqueando la generación de la hormona folículo estimulante, que es la hormona que controla la proliferación del estradiol. Por lo tanto, estos resultados no nos sorprendieron. El estradiol disminuye el peso ovárico. E interesantemente, el 2-metoxestradiol sí tenía el mismo efecto que el estradiol. O sea, probablemente el 2-metoxestradiol no se comporta de manera estrogénica en el útero, pero sí se está comportando en el ovario, lo cual ya nos muestra y nos da una evidencia muy bonita, ¿okay?, de que uno tiene que ser cauto cuando dice que el 2-metoxestradiol puede ser tratado como anticancerígeno, porque probablemente sea anticancerígeno en ciertos órganos, pero puede potenciar el cáncer en otros órganos. ¿Bien? Siguiente, no, pues eso ya es para no. En cuanto a los estudios de expresión génica, acá utilizamos la técnica del Real-Time PCR, ¿okay?, que es la técnica en la cual se obtiene RNA total, ese RNA total se retranscribe a cDNA y el cDNA se amplifica por PCR para poder, ¿okay?, y se utilizan partidores o cebadores específicos para el gen que nosotros queremos analizar. ¿Okay? Entonces, en este caso, usamos dos genes, el de acalmindina y la creatina quinasa B, que son genes blancos o genes específicos que responden a estradiol. Eso se puede ver acá en el útero, al menos. En el útero, estradiol aumenta los niveles de acalmindina y disminuye los niveles de creatina quinasa, mientras que 2-metoxestradiol no tiene ningún efecto. ¿Okay? A nivel molecular, entonces, también estábamos corroborando lo que estábamos viendo a nivel morfológico. ¿Okay? En el útero, el 2-metoxestradiol no se comportaba estrogénicamente. ¿Okay? Mientras que en el ovario, solamente la creatina quinasa B se comportó estrogénicamente, ¿okay?, aumentando los niveles grandemente, mientras que con 2-metoxestradiol no cambiaba. ¿Okay? Siguiente. Bueno, entonces, teníamos como nuestro interés era saber cómo actuaba 2-metoxestradiol y qué rol fisiológico tenía 2-metoxestradiol en sus órganos blancos, e independiente de actividad estrogénica, solamente elegimos al útero, no al ovario. En el ovario hemos visto que tiene algo de actividad estrogénica. Y como buenos biólogos celulares y moleculares, para poder entender la fisiología de un órgano y cómo ésta es alterada por los tratamientos hormonales, nos fuimos a estudiar la expresión génica. Porque como a mis alumnos les digo en las clases de diferenciación, la diferenciación celular depende de la expresión diferencial de los genes. Y la diferenciación celular es el máster de los procesos fisiológicos. Por lo tanto, utilizamos la técnica de los microarreglos, o microarrays, que es una técnica que nos permite estimar o determinar la expresión génica global, porque se usan chips que tienen el genoma completo, en este caso el genoma completo de la rata. Por lo tanto, nosotros podemos saber cuántos genes cambian luego del tratamiento con las hormonas, etc. ¿Okay? Bueno, entonces ahí utilizamos los mismos ratones prepúberes, les inyectamos estradiol y 2-metoxestradiol. Pero esta vez el tratamiento no fue a los 6 días, sino simplemente a las 12 horas. ¿Por qué? Porque evidentemente primero los genes
van a responder de manera mucho más temprana con respecto a los procesos que envuelven el crecimiento celular o el crecimiento tisular. Siguiente. Bien, aquí en este gráfico de torta se puede ver principalmente que los genes que cambiaron, ¿okay? Solamente un 2% cambiaron con el tratamiento con estradiol y un 0.2%, o sea, 10 veces un orden de magnitud menos, cambiaron con genes regulares. ¿Okay? E interesantemente, algunos genes fueron comunes tanto para estradiol como para 2-metoxestradiol. ¿Okay? Siguiente. O sea, y una cosa interesante de esto es que a pesar de que 2-metoxestradiol o 2-metoxestradiol tienen un efecto dramático en la morfología del útero, porque aumenta el espacio uterino, aumenta la proliferación celular, sin embargo, el porcentaje de genes, ¿okay?, que cambian es mínimo, entre 2 a 0.2%. ¿Okay? Lo cual nos indica que para tener efectos no es necesario que cambie una gran cantidad de genes. ¿Okay? Porque cambia un pequeño porcentaje y los genes importantes es relevante para esos efectos. ¿Okay? Y rogaríamos un par de minutos. Bueno, siguiente. Bueno, entonces luego utilizamos la técnica de bioinformática. ¿Okay? Entonces, toda esa batería de genes que teníamos, ¿okay?, utilizamos herramientas de ingeniería de bioinformática, porque ahí utilizamos a los ingenieros, principalmente a los ingenieros en biotecnología, ingenieros bioestadísticos y informáticos, para ver mediante esas redes, utilizar redes para determinar probables funciones biológicas que tendrían esos genes. Y encontramos 4 genes que están asociados a procesos reproductivos, ¿okay?, como desde el desarrollo folicular hasta la implantación embrionaria. ¿Okay? Siguiente. Todos esos genes fueron estudiados por real-time PCR para confirmar lo que habíamos visto por el microarray y vimos de que algunos genes cambiaban evidentemente con 2-metoxestradiol. ¿Okay? Siguiente. Bien, siguiente. Aquí es donde pueden ver la señalización, las redes de señalización. Estas son las redes de señalización que se muestran utilizando los genes blancos que nosotros elegimos. ¿Okay? Evidentemente, como pueden ver, un gen, o la activación de un gen, produce todos estos efectos dramáticos. O sea, se activa enzimas, segundos mensajeros, mediadores intracelulares, etc. Porque evidentemente un solo gen puede activar muchos otros genes. ¿Okay? Y por lo tanto, cambiar dramáticamente la fisiología del órgano o de la célula que se está estudiando. Siguiente. ¿Okay? Siguiente. No, te pasa. Bien, por ejemplo, para el gen SNX6 se activa toda esta cascada, esta red, ¿no?, de señalización celular que está asociada a implantación, luteinización, ovulación y desarrollo folicular. ¿Okay? Para SPON también se activa, SPON1, se activa también esta cascada de señalización que está asociada también, siguiente, a proliferación y principalmente a angiogénesis. ¿Okay? Es capaz de regular la angiogénesis. Y eso es importante, porque en células tumorales, las células tumorales o los tumores necesitan crear angiogénesis, o sea, necesitan formación de nuevos vasos sanguíneos para que puedan nutrirse. ¿Okay? Y aquí estamos encontrando un gen regulado por 2-metoxestradiol que se supone que es anticancerígeno y que estamos ya mirando. ¿Okay? Mirando a nivel molecular, que probablemente lo que hace es simplemente quitarle su abastecimiento nutricional, o sea, inhibir la formación de vasos sanguíneos y por lo tanto el tumor no va a tener nutrientes y se va a morir. Siguiente. La siguiente. Las 3 tienen una. Siguiente. Bueno, ciencia básica. Hicimos ciencia básica, pero evidentemente para poder ganar proyectos no solamente hay que hacer ciencia básica, hay que también adornarlo un poco con ciencia aplicada, ¿no? Bueno, entonces, anterior. Pero entonces, por lo tanto, quisimos ver el rol de 2-metoxestradiol y comparar el efecto de 2-metoxestradiol sobre esos genes que nosotros encontramos por bioinformática en células tumorales y no tumorales humanas, ¿okay?, en líneas celulares. Siguiente. ¿Okay? Bueno, entonces utilizamos cultivos primarios, cultivos de líneas celulares con diferentes tratamientos de 2-metoxestradiol
dosis no antitumorales y dosis antitumorales. ¿Okay? Y bueno, hicimos por PCR la expresión de estos genes. ¿Cómo cambiaba la expresión de estos genes? Siguiente nomás. Bueno, ya. En células no tumorales ováricas, evidentemente no hubo ninguna diferencia tanto con el estradiol como con el 2-metoxestradiol. Efectivamente, porque el 2-metoxestradiol no afectaba en el ovario. ¿Okay? Siguiente. Mientras que para el gen SC2, dosis antitumorales disminuían, ¿okay?, este marcador. O sea, probablemente el 2-metoxestradiol estaría actuando, ¿okay?, sobre SC2, ¿okay?, para disminuir o para inhibir la proliferación celular en células tumorales. Siguiente. Deberíamos concluir, doctor, por favor. Sí. Y acá, bueno, acá 2-metoxestradiol aumenta este gen, en este caso el gen SNX6. Siguiente. Y interesantemente, SPON1 es un gen que aumenta, ¿okay?, en dosis antitumorales, no aumenta en dosis no antitumorales y tampoco hay cambio con respecto a estradiol. ¿Okay? Este es súper bonito, porque este sí podría ser utilizado como un biomarcador del efecto de 2-metoxestradiol en células antitumorales. ¿Okay? O sea, uno podría tener un paciente y antes de darle el tratamiento con 2-metoxestradiol, simplemente sacar una autopsia del tumor y ver qué pasa con 2-metoxestradiol. Si se expresa ese gen, el paciente iría a terapia con 2-metoxestradiol y no con el consiguiente ahorro de tiempo y la quimioterapia de otras cosas. ¿Okay? Sí. Bueno, en células tumorales ováricas no vimos mucho efecto, principalmente con el gen SC2, ¿okay?, y tampoco con el gen SNX. O sea, esto era específicamente y exclusivamente para células tumorales provenientes del endometrio. ¿Okay? Finalmente, entonces, lo más importante es que en líneas celulares tumorales de origen endometrial, estradiol y 2-metoxestradiol regulan diferencialmente la expresión de estos genes. ¿Okay? En células y que además esto es dependiente, ¿okay?, del tipo celular y también de las concentraciones a las cuales se somete la terapia hormonal. ¿Okay? Y como conclusión final, 2-metoxestradiol, la siguiente, la conclusión general, que 2-metoxestradiol a dosis presumiblemente fisiológicas inducen cambios en la fisiología de órganos reproductivos, en este caso útero y ovario, las cuales son dependientes o independientes de sintetización de los estrógenos. ¿Okay? Entonces, hemos utilizado algo de biología molecular, fisiológica, basado en estudios de biomedicina, pero nosotros utilizando ciencia básica y con colaboración con ingenieros bioinformáticos y bioestadísticos hemos probablemente ya encontrado una avenida de investigación para ver los efectos biológicos de los metabolitos. Bien, muchas gracias, doctor Pedro Orihuela. Agradecemos su capacidad de síntesis y sé que van a haber oportunidades para poder escucharlo. Para los que deseen hacerle consultas, acá tenemos su correo, pedroorihuela@watch.cl, ¿no? Ese es su correo por si acaso, si desean hacer alguna consulta. Muchísimas gracias y le rogamos acercarse para poder hacer la entrega de un reconocimiento a nombre de la Comisión Organizadora del Encuentro Científico Internacional por su visita acá a nuestro país y muchísimas gracias y siga usted haciendo investigaciones. Muchas gracias. Una firmita.